Buenas, ¿qué tal? Bueno, en esta clase vamos a introducir un concepto matemático que es el de producto tensorial de espacios de Hilbert, que es el que va a ser relevante para tratar sistemas que están compuestos por más de una parte, donde tenemos varios subsistemas. Y aprovechando justamente la introducción de este concepto, vamos a hablar también de entrelazamiento. Va a ser la primera introducción que demos al entrelazamiento, simplemente la definición. Sí, que es algo relevante cuando tenemos un sistema que está formado por uno o más subsistemas. El entrelazamiento vamos a ver en la segunda parte, que es un concepto central, una característica central de la teoría cuántica que la distingue de la teoría clásica. Y bueno, en la segunda parte de la clase, que va a ser lo último que vamos a ver ya de la guía de postulados, vamos a dar una breve introducción al concepto de simetría en la teoría cuántica, algo sobre lo que seguramente vamos a volver cuando hablemos de momento angular. Así que bueno, vamos a empezar hoy con producto tensorial de espacios de Hilbert, ¿sí? Hablar de sistemas compuestos. En la clase pasada el punto 2.2 era el picture de Heisenberg del que les habló Guillermo. Como dije, la idea de hablar de producto tensorial de espacios de Hilbert es poder describir sistemas que están compuestos por varios subsistemas. ¿Sí? Y la idea es pensar que uno conoce la descripción del espacio de estados de dichos subsistemas y quiere encontrar entonces qué espacio de Hilbert describe el subsistema global. Entonces ahí es cuando va a ser relevante hablar del espacio de Hilbert que se obtiene como un producto tensorial. Ya vamos a decir qué es. Entonces, para empezar a hablar de esto, para que quizás no esté muy en el aire, les recomiendo que piensen acá al comienzo en el ejercicio, el primero de esta guía que vimos, de la guía 2, el ejercicio de la polarización de un fotón en un cristal, ¿sí? Esto es un paréntesis antes de empezar. Recuerden el ejemplo ese del fotón en un cristal. Sí, para el fotón en un cristal nosotros teníamos los estados de polarización lineal, en X y en Y, y esto era una base del espacio de Hilbert asociado a la polarización del cristal, ¿sí? Recuerden que teníamos también una dinámica que estaba dada por este hamiltoniano, lo habíamos escrito en forma matricial en la práctica, acá lo voy a escribir en notación de Dirac, para que vayan ensayando también estas cosas. Fíjense que si a este hamiltoniano le toman el elemento xy, ¿sí? O sea, lo braquetean con el bra x y con el ket y obtienen esto, menos y es 0, que es justamente la componente x y, ¿sí? de la matriz. Y bueno, lo mismo si toman esta, si toman la componente xx da 0 y la componente y da 0, como se da acá, ¿sí? Bien, bueno, esta era la descripción que dábamos en un modelo particular en el cual había una dinámica que estaba dictada por este hamiltoniano de la polarización de un fotón en algún cristal. Decíamos que esto me servía para modelar ese sistema. La pregunta es entonces cómo describir o cómo son los estados de más de un fotón. ¿Sí? La dinámica la vamos a tener que poner nosotros, la vamos a tener que sacar, vamos a tener que decir cuál es el hamiltoniano, ¿sí? No nos vamos a meter por ahora en eso, o sea, la especificación del operador la vamos a tener que dar en algún momento. Estamos hablando del espacio de Hilbert, de los estados de polarización de dos fotones. Bueno, les adelanto que va a haber estados en los cuales, por ejemplo, uno pueda tener al fotón 1
en la polarización, o sea, polarizado en la dirección X, mientras que el fotón 2 está polarizado en la dirección Y. Si el subíndice lo voy a poner afuera del ket para indicar fotón 1, fotón 2. O voy a poder tener, por ejemplo, el 1 polarizado en X y el 2 en X. ¿Sí? También voy a tener estados que van a ser productos, ¿sí? Pero en los cuales uno de los fotones no necesariamente va a estar en una polarización lineal definida. Recuerdan que en la clase pasada habíamos visto que, por ejemplo, los autoestados del hamiltoniano no tenían una polarización lineal definida, eran una combinación lineal. Y en general, en mecánica cuántica, el estado de un sistema puede estar en una superposición de estos estados, ¿sí? Entonces yo tranquilamente podré tener estados en el Hilbert, por ejemplo, que sean de esta forma, en el Hilbert de 2 fotones, donde el fotón 1 está en un estado de polarización mixto, ¿sí? Este que tenemos acá, y el 2, por ejemplo, está con una polarización definida, o al revés, o los dos con polarización indefinida, ¿sí? Por ejemplo, este también. ¿Sí? Pero estados que sean producto de la polarización de un fotón por el producto de la polarización, o sea, por la polarización del otro. Pero bueno, no va a ser solamente esto el espacio de Hilbert, sino que también va a haber estados más generales. Y estos estados van a ser estados que ya no se van a poder escribir como un producto del subsistema 1 por algo del subsistema 2. Por ejemplo, uno de los estados que vamos a poder tener va a ser un estado que va a tener esta pinta. Sí, acá los raíces de 2 están puestos simplemente para normalizar. Donde ven que este estado no se puede escribir como la polarización del estado 1 por la polarización del estado 2. Está mezclada la polarización acá, ¿sí? Vamos a ver que este es un estado entrelazado. O sea, el espacio de Hilbert en general va a constar de este tipo de estados, ¿sí? Que tenemos acá, todos estos que aparecen acá. Bueno, entonces, fíjense cuál es la idea. La idea es que nosotros vamos a querer describir los estados globales haciendo referencia a los estados individuales de cada parte del subsistema. ¿Ok? Vamos a querer construir el espacio de estados global a partir del espacio de estados individual de cada subsistema. Esto que estoy diciendo no significa que en mecánica cuántica yo vaya a poder describir el estado global de un sistema haciendo referencia a los estados particulares de un sistema. En mecánica cuántica vamos a ver que tenemos básicamente definido el estado global y que justamente el entrelazamiento, el conocimiento de las partes, ¿sí? De cada una de las partes, no me garantiza conocer el estado global. Pero sí vamos a poder construir el espacio de estados, todos los estados posibles, a partir del espacio de estados de cada uno de los subsistemas. Para eso vamos a dar la definición entonces de lo que es el espacio producto tensorial. Vamos a partir entonces de suponer que tenemos dos subsistemas, ¿sí? Cuyos espacios de estado están descritos por dos espacios de Hilbert, ¿sí? Y vamos a definir entonces el producto tensorial que se va a anotar así. Déjenme poner bien el símbolo, sí, es una cruz con un círculo alrededor. Es el producto tensorial entre H1 y H2 como el conjunto. Acá viene una palabra que hace referencia a algo técnico,
ahora les comento qué significa, como el conjunto completado de... y de este conjunto que vamos a definir acá. Le voy a poner E simplemente porque lo voy a usar en la línea siguiente, no es que sea relevante el nombre. Sí, vamos a definir el conjunto producto tensorial, que lo vamos a llamar con este nombre, como básicamente el conjunto de todas las combinaciones lineales que yo me puedo armar con estos pares. O sea, yo voy a agarrar un estado de H1, lo voy a poner acá, lo voy a separar de un estado de H2 con este simbolito, ¿sí? Voy a agarrar y llamar a eso un elemento, y voy a armarme combinaciones lineales de esos elementos, ¿sí? Esto es tomar combinaciones lineales, el conjunto generado por esto. Al completado de este conjunto, eso de completado es para que el espacio que se me forma acá sea completo, ¿sí? Que les mencioné que era algo necesario para hablar de que tenemos un Hilbert. Es un detalle técnico del cual se pueden olvidar. Es el conjunto producto tensorial, ¿sí? Este conjunto, que acá dijimos que es un conjunto, fíjense que todavía no dijimos que es un Hilbert porque para estos elementos no sabemos qué significa un producto tensorial todavía, un producto, perdón, interno todavía. Tenemos un conjunto, pero no tenemos producto interno. Va a ser un espacio de Hilbert, ¿sí? Y lo va a hacer si definimos el siguiente producto interno. Entonces acá ponemos el completado de E. Sí, lo pongo entre paréntesis para que entiendan que es algo técnico que en la práctica nosotros mucha diferencia no nos va a hacer. Entonces, E es un espacio de Hilbert con producto interno dado por... Y acá lo que voy a hacer es definir el producto interno al que tengo que dotar esto para que sea un espacio de Hilbert. Entonces, lo que voy a hacer es definirlo para elementos que tengan esta forma, así que sean un elemento de H1 por un elemento de H2. Entonces, si tengo Φ1, Φ2 y quiero hacer el producto interno con Ψ1, Ψ2, a ese producto interno lo voy a definir de la siguiente forma. De la única forma en la que puedo definirlo básicamente es haciendo referencia a los productos internos que yo ya sé que tengo con estos espacios de Hilbert. Si tengo que trabajar con algo y lo único que tengo es eso, ¿vale? Así que lo que voy a hacer es lo más natural que se nos podría ocurrir, que es, yo necesito que esto me dé un número, ¿sí? Así que lo que puedo hacer es fabricarme números haciendo el producto interno de este estado con este estado, que están en el mismo Hilbert, y entonces yo sé que tengo un producto interno, ¿sí? Esto es Φ1, Ψ1, y acá voy a poner sub H1 para indicar que es el producto interno en este espacio de Hilbert, por, esto es un por porque son dos números lo que van a aparecer acá, Φ2, Ψ2 de H2. Y bueno, esto hay que extenderlo por bilinealidad. Vamos a verlo así. ¿Por qué? Porque acá fíjense que lo estoy definiendo para un par de elementos particulares, que son estos que usé para generarme todo este conjunto. En general yo quiero poder hacer el producto interno entre elementos arbitrarios de E, que van a ser combinaciones lineales de elementos así. Entonces lo que digo es que simplemente lo extiendo de forma bilineal usando esta definición. ¿Ok? Es lo más natural que uno se puede imaginar. ¿Sí? La construcción es, agarro elementos de H1, de H2, los pongo uno al lado del otro, separados por este símbolo, ¿sí? Tomo todas las combinaciones lineales de eso, y puedo ver que con este producto interno que definí acá, que es hacer cosas que ya sabemos hacer en H1 y en H2, eso me da un espacio de Hilbert. No vamos a demostrar que es un espacio de Hilbert,
pero créanme que lo es. Vamos a mencionar algunas cosas importantes que nos van a permitir trabajar con esto. En particular, empecemos mencionando qué pasa con las bases de este espacio producto tensorial. Entonces, si tenemos una base de H1, y déjenme ponerlo así, y BJ, una base de H2, ¿sí? De las partes, de los espacios que describen a cada subsistema. Entonces, resulta que este conjunto que yo me puedo armar de esta forma, ¿sí? Donde acá hay que hacer correr el índice I y J sobre el conjunto correspondiente. Resulta que este conjunto es una base del producto tensorial. Ok, yo tengo bases individuales en cada espacio de Hilbert. Me armo estos elementos, ¿sí? Multiplicando las bases, básicamente, escribiéndolas una al lado de la otra así. Y este conjunto va a ser una base de H1 por H2, del producto tensorial de H1 con H2. Fíjense que esto me dice que la dimensión del espacio de Hilbert que se obtiene como un producto tensorial entre otros dos es básicamente el producto de las dimensiones, ¿sí? Porque lo estoy pensando en dimensión finita. Si acá tenemos n elementos en la base, acá tenemos m, acá i corre sobre n, j sobre m, acá vamos a tener n por m elementos. ¿Sí? Si eso es una base, entonces me determina la dimensión. O sea, el espacio producto tensorial va a tener en general más dimensión que los espacios individuales, y tiene sentido porque, como dije, está formado justamente por estados que corresponden a subsistemas del sistema global. Bueno, hasta acá hicimos una descripción de cómo se define el espacio de Hilbert, ¿sí? Producto tensorial, y bueno, hablamos un poquito de la dimensión, todo sobre el espacio en sí. Sobre este espacio uno naturalmente va a querer agarrar y hablar de operadores, ¿sí? Porque recuerden que en mecánica cuántica básicamente los observables están representados por operadores autoadjuntos. La evolución dinámica está representada por un operador hermítico. Uno va a necesitar, para la descripción de nuestra teoría, que haya operadores actuando sobre ese espacio de Hilbert. Entonces, vamos a hacer alguna mención al respecto de eso. Va a haber operadores que vamos a poder construir en H1 y H2 que van a estar determinados a partir de operadores que actúan sobre H1 y H2 en forma individual. Entonces vamos a poner así. Si tengo un A que actúa en H1, un B que actúa en H2, entonces este operador A por B, que voy a definir que actúa en el producto tensorial, va a tener la siguiente acción. Si voy a definir cómo actúa esto en el producto tensorial del espacio de Hilbert. Y entonces lo voy a definir diciendo qué le hace a un elemento. Bueno, un elemento del producto tensorial, recuerden que según vimos acá eran combinaciones lineales de estos elementos, ¿sí? Así que en general un elemento del producto tensorial se va a poder escribir de esta forma. ¿Ok? Este va a ser el elemento más general. Y bueno, la acción que le voy a dar a este operador va a ser la siguiente. Va a ser lo más natural, va a ser que
A actúe sobre el vector asociado al espacio sobre el cual actúa A. Eso me va a dar un vector, ¿sí? Y a ese vector, que está en H1, le voy a tomar el producto tensorial con este vector, que es el transformado de BJ por el vector B, que está en H2, ¿sí? Fíjense que como esto está en H1 y esto está en H2, este vector es una combinación lineal de elementos de H1 y H2, de los elementos justamente que están escritos acá, ¿sí? O sea, es un elemento del producto tensorial. Pero bueno, es importante saber que habrá operadores más generales que no se puedan escribir de esta forma como un producto. Vamos a poner de un operador de H1, se entiende que estoy hablando de un operador que va de H1 a H1 por 1 de H2. Vamos a borrar. Sí, esos van a ser en general combinaciones lineales de un AI en H1 por un BI de H2. ¿Okay? Bueno, y déjenme hablar de un caso particular que va a ser frecuente. El caso particular en el cual tenemos que uno de los operadores estos que están acá es la identidad sobre un espacio de Hilbert. Sí, bueno, en este caso, si consideramos por ejemplo este operador, A por la identidad, este operador, fíjense que sobre el espacio H1 va a tener una acción no trivial, va a estar dada por A, pero sobre el espacio H2 va a ser trivial, va a ser la identidad. Entonces, muchas veces, cuando quede claro que estamos haciendo referencia al espacio de Hilbert global, ¿sí? Con el que estamos describiendo al sistema global, vamos a llamar simplemente a este operador con la letra A. ¿Sí? O sea, se va a entender que actúa trivialmente sobre H2. Bueno, me parece que lo más fácil para entender esto es dar un ejemplo. Y bueno, vamos a ver varios ejemplos a lo largo del curso porque es muy relevante la descripción de sistemas que están formados por varias partes, ¿sí? Así que hoy vamos a empezar con este ejercicio, vamos a empezar con el ejercicio 30 de la práctica, ¿sí? Que lo tenemos acá. Que tiene título de entrelazamiento, ¿sí? Este ejercicio, además de servir como un ejercicio para practicar el tema de producto tensorial, es relevante por sí mismo porque define lo que es el entrelazamiento cuando un estado global es puro. Entonces, acá vamos a considerar un estado, sí, del espacio de Hilbert producto tensorial entre cierto espacio H1 y otro H2. Este psi, en principio, va a tener una descripción en términos de estados de H1 y de H2, ¿ok? Acá lo estamos llamando en general psi, pero está en el espacio producto tensorial. Entonces uno va a decir que ese estado está entrelazado entre las partes 1 y 2 si no existen estados individuales de los subsistemas 1 y 2, tales que el estado global psi del producto tensorial se puede escribir como un producto, ¿sí?
Fíjense que nosotros habíamos dicho que en el producto tensorial había estados producto, pero también había combinaciones lineales de estos estados. Bueno, un estado va a estar entrelazado entre dos partes si justamente yo no puedo escribirlo como un estado producto. ¿Sí? Cuando el estado que tenemos acá en el producto tensorial es global, es puro, eso quise decir, esta es la definición de entrelazamiento. Puro vamos a ver qué significa un poco más adelante, vamos a ver que hasta este momento la descripción de sistemas cuánticos que estamos haciendo es parcial. Va a haber una descripción más general de los sistemas cuánticos que se hace en términos de lo que se conoce como matriz densidad de un sistema. Pero bueno, hasta lo que conocemos ahora, esta va a ser la definición de entrelazamiento. Y bueno, el entrelazamiento naturalmente va a ser algo que dependa de las partes que yo considere de mi subsistema. Acá en este caso estamos diciendo entrelazamiento entre 1 y 2. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que si mi sistema global está formado por muchas partes, el entrelazamiento va a depender de cómo lo considere partido, básicamente, al subsistema. Entonces, este ejercicio está planteado así en general, y después hay una idea, o sea, acá está la definición de lo que sería entrelazado. Hay una idea de demostrar que un estado particular, que está asociado al ejercicio que vimos la primera clase de postulados del 18, está entrelazado entre los subsistemas 1 y 2. O sea, que si estamos describiendo el estado de polarización global de 2 fotones en un cristal de cuarzo, este estado global particular va a estar entrelazado. Entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a considerar un modelo en el cual decimos que el estado de polarización de 2 fotones en un cristal va a estar dado por el siguiente estado. Vamos a considerar este en particular. En principio podría estar en cualquier otro estado, pero lo que queremos ver es que este estado es un estado entrelazado. Entonces queremos demostrar que psi está entrelazado entre 1 y 2, voy a poner, ¿sí? Entre los 2 subsistemas. Sí, o sea, lo que queremos ver es que a este estado que está acá, yo no lo voy a poder escribir como un estado de H1, producto tensorial, un estado de H2. ¿Sí? No se va a separar de forma tan simple, va a quedar una suma acá. Es decir, quiero ver que no existen estados en H1 y H2 tales que resulta esto. O sea, que psi se escriba como un producto. Bien. Bueno, para ver que estos estados no existen, intentemos forzar a escribirlo así, y vamos a ver a qué llegamos. Este es el enunciado, ¿sí? Entonces, para ver si esto es o no posible,
vamos a plantear que es posible y vamos a ver a qué llegamos. Vamos a pedir que esto sea efectivamente un producto tensorial de estos estados. Bueno, fíjense que si nosotros pedimos esto, como psi1 es un estado del espacio de Hilbert de uno de los fotones, llamémoslo fotón 1, ¿sí? Ese psi1 se va a poder escribir en términos de una base del espacio tensorial H1, ¿sí? Que una base la teníamos, por ejemplo, dada por los estados de polarización lineal del fotón 1. Otra base era, por ejemplo, los autoestados del hamiltoniano, de la energía del fotón 1, ¿sí? Pero bueno, para no hacer referencia a la dinámica acá, porque estamos hablando del espacio de estados, hablemos de esta base dada por los estados de polarización. Como este es un estado genérico, ¿sí?, de H1, yo sé que se va a poder escribir como una combinación lineal de los elementos de la base de H1. Los numeritos de estos los voy a llamar AX y AY. Si los estados X y son base de H1. Y para psi2 va a pasar algo similar, ¿sí? Lo voy a poder escribir en términos de una base de psi2. Esos son, por ejemplo, los estados de polarización lineal del fotón psi2. Ok, entonces, si escriben ahora este producto en términos de estos estados, van a obtener lo siguiente. Van a obtener 4 términos ¿sí?, donde vamos a tener combinaciones lineales de elementos de la base del producto tensorial de H1 por H2. Fíjense, este por este me da X por Bx, que son números, y después me da el elemento de la base del producto tensorial X1 por X2. Y para todos los otros va a pasar algo similar. ¿Ok? Todos estos, este y este, fíjense que son elementos de la base del producto tensorial ahora. ¿Está bien? Esto tiene sentido. Este estado está en el producto tensorial, se escribe como una combinación lineal de elementos de la base del producto tensorial. Bueno, pero miren, el estado psi ya lo teníamos escrito de entrada en términos de una base del producto tensorial, de esta misma base. ¿Ok? Así que los elementos que acompañan a cada uno, perdón, los coeficientes que acompañan a cada uno de los elementos de esta base tienen que ser iguales, ¿sí? Esto lo que me va a determinar es un sistema de ecuaciones. En el cual vamos a tener, fíjense, el elemento asociado a esta base que es AX, BX, acá no aparece, así que AX por BX va a tener que ser 0. Después, AX por BY, que es el que acompaña a X1 por Y2, X1 por Y2 aparece con un 1 sobre raíz de 2.
Después tengo AI por BX, que aparece también con un 1 sobre raíz de 2, ¿sí? Y 1 por el X2 y 1 por X2. Y por último tengo el coeficiente que acompaña a este elemento de la base. Este elemento de la base no aparece acá, así que tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Fíjense, lo que hice hasta acá es sencillo, es agarrar este estado que me dieron y para ver si se puede escribir como un producto, dije, bueno, lo voy a escribir como un producto. Ese producto en forma general va a tener que tener esta forma. Y ahora, usando lo que yo sé que es el estado, saco este sistema. Y bueno, este sistema es fácil ver que no tiene solución. Sí, fíjense que para que esto sea 0, por ejemplo, uno de estos dos tiene que ser 0. Si a x fuese 0, esto que está acá sería 0. Pero tiene que ser 1 sobre la raíz de 2, así que a x no puede ser 0. Entonces bx tendría que ser 0, pero si bx fuese 0, esto que está acá sería 0 y tiene que ser 1 sobre raíz de 2. Este sistema no tiene solución entonces. Y esto lo que nos dice entonces es que no podemos realmente escribir a este estado de esta forma que está acá. Fíjense que lo único que asumimos, el único lugar donde hicimos alguna suposición, fue acá, fue en suponer que el estado se podía escribir como un producto. Porque acá no supusimos nada, simplemente dijimos que un estado de H1 lo puedo escribir siempre en términos de una base y uno de H2 siempre en términos de una base de H2. Así que el estado psi está entrelazado, o sea, no se puede escribir como un producto de un estado en el espacio de Hilbert 1 por un estado en el espacio de Hilbert 2. Cuando los estados, como les dije antes, puros, que son los que estamos viendo ahora, se escriben de esta forma, se dice que son separables. ¿Ok? Bueno, deténganse un segundo acá con el video. Quiero que vuelvan a mirar esto bien y que revisen si efectivamente lo entienden, que le den un par de vueltas. Y cuando crean que están para seguir, retomamos que vamos a hacer el ejercicio siguiente de la práctica, en el cual vamos a calcular ahora una probabilidad de obtener algún resultado al hacer una medición de un observable global asociado a un sistema compuesto que está compuesto por varias partes. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para simplemente hacerles notar detalles de cosas que tienen que tener en cuenta para no pifiar, ¿sí? Así que bueno, hacemos una pausa y cuando estén para seguir, seguimos. Bien, bueno, vamos a seguir entonces. Antes de finalizar la clase vamos a volver a hablar de entrelazamiento un poquito más para entender un poco mejor por qué se le da este nombre. Si bien, como les dije, vamos a volver más adelante en el curso, quiero mencionar algo más de esto al final. Pero primero vamos a hacer el ejercicio 31, ¿sí? El ejercicio 31 nos pone en la situación en la cual consideramos el estado anterior, el que estuvimos tratando hace unos minutos, ¿sí? Un estado de 2 fotones en un cristal, que es este que tenemos aquí, y nos pide calcular la probabilidad de que cuando medimos la energía del primer fotón, la energía del primer fotón como un operador actuando sobre el espacio de Hilbert total de los 2 fotones, va a ser simplemente el hamiltoniano del primer fotón, ¿sí? H, por la identidad. Acá, para simplificar, estamos suponiendo que los 2 fotones básicamente se mueven de la misma forma, o sea, se mueven de la misma forma. Tienen la misma dinámica, digamos, lo mejor. En el cristal esa dinámica está dada por el mismo operador H y estamos suponiendo que no son interactuantes, ¿sí? O sea, que no hay efectos de interacción entre los 2 fotones, que son libres. Es simplemente para practicar algunas cosas. Entonces, en particular, imagínense que el operador que a ustedes les interesa medir es este que está acá. Esto es la energía del primer fotón porque sobre el segundo fotón está actuando el operador identidad, ¿sí? Que es el trivial. En el primer ejercicio de la práctica habíamos visto
que H, lo voy a buscar acá, el operador H, que en representación matricial en los estados de polarización definida tenía esta forma, tenía energías menos E0 y E0. Bueno, este operador, vamos a volver acá, este operador H tensor la identidad también va a tener energía menos E0 y E0. Ahora vamos a ver que la degeneración va a ser mayor de cada uno de estos niveles, ¿sí? Así que bueno, vamos a plantear este ejercicio y ver cómo calcular esa probabilidad en ese caso, que nos va a dar también un ejemplo de aquel caso en el cual el autovalor que a mí me interesa es degenerado, ¿sí? Bien, entonces vamos a poner acá práctica 2. Ejemplo. Y esto es práctica 2, ejercicio, dijimos, 31. Entonces, el ejercicio es calcular la probabilidad de obtener menos E0 al medir la energía del primer fotón, del fotón 1, digamos. Es decir, al medir el operador H, que vamos a llamar H1, ¿sí? Que es el H del ejercicio, del primer ejercicio de esta guía, tensor la identidad. ¿Ok? Esta identidad actúa sobre el espacio 2. Este es H del ejercicio, y déjenme buscar cuál era el número porque ya me olvidé, del ejercicio 18. ¿Okay? Bueno, esto pide entonces el problema. Entonces, antes de empezar, recordemos cuáles eran los autoestados de este H. ¿Sí? Los voy a diferenciar, a este le puse un 1 para hacer referencia a que es el operador actuando sobre el producto tensorial, ¿sí? O sea, sobre los estados del sistema compuesto por los dos fotones. Mientras que este H sin subíndice es el hamiltoniano sobre los estados de un solo fotón. Puede ser del 1 o del 2 en este caso. Está en el primer lugar, así que estamos haciendo referencia a los estados del fotón 1. Entonces, vamos a recordar primero los autoestados. De H. ¿Sí? Esto lo hicimos en la primera clase de postulados. Uno de los autoestados era el correspondiente a energía menos E0. Lo anotábamos así. Y era 1 sobre raíz de 2 y X más Y. Y el otro era el que correspondía a energía E0. Y era 1 sobre raíz de 2 menos IX más Y. Estos estados estaban normalizados, ¿sí? Acá déjenme poner que este era el de autovalor menos de 0 y este tenía autovalor E0, ¿sí? Bueno, acá, como estamos buscando la probabilidad de medir menos de 0 de este operador, que ahora es un operador que es distinto a este, ¿sí? Aparece un producto tensorial. Lo que tenemos que hacer es justamente ver si efectivamente este es un autovalor de este operador. ¿Ok? Lo va a hacer, pero bueno, y va a ser trivialmente, pero lo tenemos que verificar primero. Y luego tenemos que encontrar los autovectores asociados para poder calcular esa probabilidad. ¿Sí? Bueno, fíjense. Vamos a anotar acá. Vamos a ver que menos de 0, perdón, es autovalor de H por la identidad con degeneración igual a 2. Y para hacer eso,
lo que voy a notar es que si yo agarro el operador h por la identidad y lo hago actuar sobre un estado así, déjenme usar otra letra acá para que se distinga. Vamos a usar, sí. Si yo agarro este operador y lo hago actuar sobre un estado de esta forma, que sea un producto tensorial de un estado en el espacio 1, o sea, asociado al fotón 1 por un estado en el fotón 2, donde este es alguno arbitrario, este que está acá es alguno arbitrario. Voy a tratar de recordar señalar porque me dijeron que el mouse no se ve. Entonces, donde phi2 es arbitrario, y este, el estado asociado al fotón 1, es el autoestado de autovalor menos E0 que habíamos marcado acá arriba. Bueno, esto va a ser fácilmente un autoestado de este operador. Fíjense, esto sale fácil porque ya sabemos cómo actúan los operadores de esta forma sobre un producto tensorial. Para ver cómo actúa simplemente tengo que agarrar el operador de la primera parte y aplicarlo sobre el estado de la primera parte y el de la segunda sobre la segunda y luego hacer el producto tensorial. Esto me va a dar entonces h actuando sobre el primer estado. Eso me da un vector del espacio 1 y después me da por la identidad actuando sobre el segundo estado, que es alguno arbitrario. Ahora, esto que está acá, como el vector que tenemos aquí es un autoestado de h con energía menos E0, con autovalor menos E0, va a ser simplemente el vector por menos E0. ¿Okay? O sea, esto es menos E0 por el mismo vector. Y por otro lado, acá, en esta parte, tenemos la identidad actuando sobre el vector que me da el mismo vector. Por lo tanto, esto es menos E0 por este vector. ¿Sí? Fíjense, el operador actuando sobre un vector me dio un número menos E0 por el mismo vector. Esto me está diciendo, entonces, que este estado es un autoestado del operador h tensor la identidad con ese autovalor. ¿Sí? Y como psi2 nosotros no lo especificamos, era un estado arbitrario, y como el espacio asociado al fotón 2 tiene dimensión 2, ¿sí? Porque una base es la base de polarización, x, acá lo que armamos es un conjunto de estados. Fíjense que hay infinitos estados que son autoestados del operador h por la identidad con autovalor menos de 0. O sea, eso es un subespacio, ¿sí? Del espacio de Hilbert total. Un subespacio que tiene dimensión 2 y cuya base yo la puedo elegir, por ejemplo, de la siguiente forma. O sea, vamos a escribir acá que el conjunto I por X más Y sobre raíz de 2 tensor psi 2 con psi y el espacio de Hilbert del fotón 2, ¿sí? Que es un espacio de dimensión 2, es el subespacio
asociado al autovalor menos E0. ¿Sí? Y tiene dimensión 2. Y eso lo podemos ver eligiendo una base. Una base de dicho subespacio es. Y bueno, simplemente puedo agarrar y poner una base del estado asociado al fotón 2. Una base sería, por ejemplo, esta. ¿Sí? Donde acá omití ponerle los subíndices 1, 1, 2, porque se entiende por el contexto, ¿sí? Que lo que está en la primera parte es lo asociado al fotón 1 y lo que está en la segunda parte es lo asociado al fotón 2, ¿sí? O sea, todo lo que está aquí tendría 1, todo lo que está acá tendría 2 y acá lo mismo. ¿Ok? Y el producto tensorial ya indica que es 1 y que es 2. Esta sería una base. Podría tomar otra base si acá yo, por ejemplo, pusiera, en vez de este, pusiera menos E0 y acá pusiera E0. Habíamos visto que estos dos vectores también eran una base del espacio de Hilbert asociado a la polarización, a los estados de polarización del fotón. ¿Ok? Podría tomar cualquier otra base. Lo importante es que tiene dimensión 2. Yo acá mostré que tiene al menos dimensión 2, ¿sí? Porque lo que mostré es que un estado particular que yo me construí, a saber, este estado que tenemos acá, ¿sí? Era autoestado con autovalor menos de 0, pero podría haber más. Bueno, en realidad no hay más, ¿sí? Porque los otros, o sea, los otros autovalores que aparecen son E0. Si yo acá hubiese puesto en vez de este estado el que aparecía con un menos i acá, también va a ser autoestado de esto con autovalor E0 y va a tener de generación 2 ese autovalor, o sea que el espacio va a tener dimensión 2. Tenemos E0 con degeneración 2 menos E0 con degeneración 2, o sea que tenemos 4 autovalores. Y ya sabemos que la dimensión del espacio de Hilbert del producto tensorial es el producto de las dimensiones de cada espacio de Hilbert, o sea, es 4. O sea que con esos 4 autovalores, con dimensión 4 total del espacio, ya estamos llenando todo el Hilbert, ¿sí? Así que efectivamente, esta es una base del subespacio asociado al autovalor menos E0. En general, uno podría, digamos, si no tuviese esta idea, uno podría escribir una representación matricial para este operador, para el operador H por la identidad, ¿sí? Y esa representación matricial va a ser directamente el producto tensorial de la matriz de H con la matriz de identidad de 2×2, ¿sí? H era una matriz de 2×2, la identidad es una matriz de 2×2, ¿sí? O sea, esto me va a quedar una matriz de 4×4, ¿ok? Y esa matriz, se las voy a escribir solamente, pero quiero que lo piensen. Esto es una pausa, ¿sí? al problema. Quiero que lo piensen para ver si sale. O sea, esa matriz también tiene una representación tomando una base. Ahora les voy a decir cómo está ordenada la base, ¿sí? Va a estar ordenada de la siguiente forma. Si ordeno, digamos, de esta forma la base, pongo primero el elemento asociado a esto, esto y esto, ¿sí? Esto es el fotón 1, esto es el fotón 2. Bien, si lo ordeno de esa forma, la matriz de H tensor la identidad es una matriz de 4×4 que tiene estos elementos.
quiero que intenten sacarla y ver que es así, y si tienen dudas nos preguntan y lo hacemos en alguna consulta, en el foro, ¿sí? Esto está bueno saberlo porque yo acá lo hice medio de prepo, ya conociendo cuáles eran los autovectores, pero en general voy a tener que escribir la representación de la matriz. ¿Está bien? Así que con esta matriz que tenemos acá, uno puede agarrar y plantear el problema de autovalores, sacar los autovalores y va a obtener que los autovalores de esta matriz son E0 y menos E0. E0 va a aparecer dos veces, menos E0 va a aparecer dos veces, y uno va a poder sacar los autovectores también, ¿sí? Y llevarlos, van a salir, digamos, como vectores columna acá, pero los vamos a poder llevar a esta notación de Dirac, teniendo en cuenta cómo ordenamos la base, ¿sí? Como hoy consultaron eso, hagan ese pasaje y fíjense si se entiende, ¿ok? Bueno, cierro paréntesis, acá esto era entonces para que lo muestren. Mostrar que esta es la matriz asociada a este operador en esta base que definimos acá, ordenada de esa forma. Bien, dicho esto entonces, volvamos al problema. Ya tenemos entonces el autovalor menos E0, vemos que es un autovalor de este operador, y queremos calcular la probabilidad de medir, al medir este operador menos E0. Entonces vamos a ponerles nombre a estos vectores. A este lo vamos a llamar menos E0,1. Y a este lo vamos a llamar menos E0,2. Para identificarlos y no andar escribiendo todo el tiempo cuando no sea necesario la expresión explícita. Ponemos el valor del autovalor que tienen y un índice extra porque tenemos degeneración, así que tienen el mismo autovalor, tenemos que distinguirlos de alguna forma, los distinguimos con un 1 y con un 2. ¿Ok? Bueno, la base del subespacio asociado, una base del subespacio asociada al autovalor menos E0 es esta que está dada por los dos vectores que escribimos recién. Entonces, si vamos a los postulados que vimos en la clase pasada, la probabilidad de al medir este operador encontrar el valor menos E0 va a ser una suma de proyecciones sobre los estados que encontramos recién del estado del sistema. En este caso, los estados que encontramos recién, que son los asociados al autovalor menos E0, son los siguientes. ¿Sí? Son este y este. Bien. Acá es súper importante la degeneración que yo tengo, ¿sí? Porque aparece una suma de términos. Es importante notar que como el operador está actuando ahora sobre todo el espacio y aparece una identidad acá, aparece una degeneración en la energía. Entonces, bueno, ahora simplemente hay que hacer la cuenta. El estado psi aparece en el ejercicio, vamos a buscarlo. Es el estado del ejercicio anterior, decía. Está acá en el ejercicio 30, 1 sobre raíz de 2, x1 y 2, más i1, x2. Bien. Para el sistema de estado del ejercicio anterior. Entonces, sí. Vamos a anotarlo acá. Es x, y más i, x. Y bueno, tengo que hacer productos internos. Ahora que va a haber muchos brackets, ¿sí? Quizás sí va a ser conveniente poner unos y dos para no meter la pata. ¿Ok? Entonces
Ahora sí lo voy a hacer explícito porque se puede generar alguna confusión si no. Entonces voy a escribir el bra asociado a este vector. Esto va a ir en un módulo cuadrado. El bra asociado a ese vector, que lo calculamos más arriba, es menos i x1 más i1 sobre raíz de 2 tensor x2. Y todo esto va con el ket asociado al vector psi que está acá, que es x1 y 2 más y1 por x2 sobre raíz de 2. Esto al cuadrado. Y para el otro estado pasa algo muy similar. Simplemente hay que tomar el bracket asociado al otro estado. Aquí me parece que me equivoqué. A ver, un segundito. Ah, no, está bien. Es este el bracket. El bra, perdón, no el bracket. La única diferencia era en el vector asociado al sistema 2, que en este caso es el i. Y bueno, esto va multiplicado por el mismo estado psi, en producto interno. Creo que con estas cuentas deberían estar apreciando un poco la bondad que tiene la notación de Dirac, ¿sí? Como que hay que pensar un poco menos y es bastante operatorial la cosa. Bueno, y acá llega el punto en el que hay que distribuir cosas. Fíjense. Recuerden que acá estamos haciendo el producto interno en el espacio de Hilbert H1 tensor H2. De vuelta, como les digo siempre, no inventen cosas. Vayan a lo que sabemos que es cada cosa, a lo que definimos que es cada cosa. Producto interno en el Hilbert, que es un producto tensorial, se define a partir de los productos internos individuales. Entonces, si yo tengo un vector del producto tensorial y lo multiplico por otro del producto tensorial, lo que tengo que hacer es llevar esos productos a productos en cada Hilbert, ¿sí? Por ejemplo, cuando haga esta parte, digamos, este vector multiplicado por, o sea, actuando en producto interno con esta parte de la suma, con esta primera parte van a aparecer los términos. Fíjense, lo que me va a pasar es que el vector x1 va a tener que ir en producto interno con todo este vector que es el asociado a 1. ¿Sí? Quizás este lo voy a escribir con más detalle. Entonces, esto el bra, esto que está acá va a ir en producto interno con acá va a haber un 1 sobre raíz de 2. Bueno, lo pongo al final, 1 sobre raíz. Va a ir con este, con el x1. ¿Sí? Y todo esto, que ya es un número, va a ir multiplicado por otro número, que es el producto interno entre esto y el vector asociado a la parte 2, que es este que está acá. ¿Sí? Y bueno, acá había un 1 sobre raíz de 2. Y después va a aparecer una suma y tengo que hacer la segunda parte de este término, ¿sí? Esa segunda parte va a tener un 1 sobre raíz de 2, que es el mismo que está acá. Voy a tener que agarrar el primer vector, o sea, el vector del estado del Hilbert H1, el bra, y hacer el producto interno de este con el primero de acá, que sería el I1. Todo esto yo lo sé hacer porque sé lo que es el producto interno en ese espacio. Y después, esto que es un numerito, va multiplicado por el producto interno entre el estado asociado a la parte 2
con el estado asociado a la parte 2, que en este caso es X. ¿Sí? Esto va con un módulo cuadrado. ¿Ok? Y después hay una suma más el otro término. Ahora les voy a poner el resultado, pero no voy a escribirlo tan explícitamente como esto. Bueno, calculemos. Fíjense, esta parte que está acá. Esta parte que está acá. El x1 es, o sea, el vector, acá el 1 lo puse adentro, debería ponerlo afuera. El vector x1 está haciendo referencia simplemente a que es el estado de polarización X del primer fotón, es perpendicular al estado de polarización Y, o sea que esta parte del producto de X con Y no va a contribuir, solamente contribuye la de X, y me queda entonces un menos Y sobre raíz de 2. Y de esta parte que está acá, me sale un 0, porque son perpendiculares los estados. Por 0 y había un raíz de 2 ahí. Y después de este término, vamos a tener que solamente contribuye la parte de Y con Y, o sea que queda menos Y sobre raíz de 2. Y esto me da un 1 por 1, ¿sí? Todo esto en módulo cuadrado. ¿Ok? Y me estoy olvidando de poner el 1 sobre raíz de 2 que tenía acá afuera. Sí, o sea, hay un 1 sobre raíz de 2 dividiendo también, que estaba acá afuera, que no lo había puesto. ¿Bien? Y bueno, la otra parte va a quedar, vamos a poner otro término acá, va a quedar algo parecido. Y viene el segundo término que no hicimos. Háganlo ustedes mientras tanto. Esto les va a dar un cuarto del primer término, ¿sí? Acá me queda un medio al cuadrado, esto se me va de 0, más un cuarto, que es simplemente un medio. ¿Ok? Voy a limpiar un segundo el PDF, pongo pausa y sigo. Bien, ya lo limpié, así queda limpio en las notas que les pase. Así que por arte de magia ya las anotaciones extra que había hecho no están. El resultado entonces de la probabilidad de que al medir la energía del primer fotón yo obtenga menos de 0 es un medio. Si calculan cuál es la probabilidad de medir E0, va a dar también un medio para este estado en particular psi, y entonces la suma de medir algún valor de la energía de todos los posibles va a dar uno, que es lo correcto. Si ustedes no tenían en cuenta que los estados asociados al autovalor menos E0 y los que están asociados también al autovalor E0 tienen degeneración 2, iban a llegar a algo ridículo, que es que la suma de la probabilidad de medir cada uno de los autovalores posibles de la energía del fotón terminaba siendo menor que 1. O sea, uno medía y había probabilidad no nula de no encontrar nada, básicamente. ¿Sí? Bueno, fíjense que es importante y me pareció que es un lindo ejemplo, no solo para entender cómo operar con el producto tensorial, sino también para hacer un caso explícito en el cual uno tiene degeneración en los autovalores de observables que está interesado en medir. ¿Bien? Bueno, les dejo como tarea que, relacionado con este ejercicio, piensen, imaginen esta pregunta y traten de responderla. Imaginen que parten de este estado psi, que está dado en el ejercicio, el que escribimos acá, y que efectivamente uno mide la energía y se mide autovalor, la energía del primer fotón, y se mide autovalor menos de 0. Piensen cuál es el estado global del sistema, ¿sí? El estado de los dos fotones, si uno parte de este estado, inmediatamente después de la medición que produce como resultado el autovalor menos de 0. Para eso, de vuelta, van a tener que ir a los postulados y ver que tienen que hacer una proyección ahí del estado inicial en el subespacio asociado a la degeneración, al autovalor degenerado menos de 0. ¿Ok? Bueno, relacionado con esta pregunta que les hice recién, va a estar asociado el tema del entrelazamiento. Voy a anotar acá, esto es muy esquemático, si no lo tomen como algo demasiado preciso, no lo charlaron con Gastón todavía, lo van a charlar después y lo vamos a ver mejor también en la práctica. Pero imagínense la situación en la que estamos en ese estado global, en la que tenemos dos fotones
que están en un estado entrelazado, ¿sí? Y1 por x, 2, ¿sí? Que están en un estado así. Imagínense que yo de alguna forma puedo agarrar y mantener a estos fotones en el mismo estado, pero agarrar el fotón 1, ¿sí? El fotón 1 y dárselo a una persona, a Alice, es lo usual, y el otro fotón, el 2, dárselo a otra persona, a Bob. Y yo de alguna forma, acá yo estoy haciendo descripción de los grados de libertad asociados a la polarización del fotón, ¿sí? Si yo quiero hacer una descripción más completa del fotón, tendría que hablar de qué pasa con la parte espacial del fotón, en dónde está, cómo describo la posición. Si solamente hablé de la polarización del fotón. Entonces, una descripción más completa del estado del sistema va a tener que decirme algo de eso. Uno va a hacer productos tensoriales para hablar de las partes que faltan acá, así como la parte asociada a la posición espacial. Pero bueno, básicamente imagínense que yo puedo hacerle algo a la posición espacial de manera tal de separar a los dos fotones, ¿sí? Pero manteniéndolos siempre en este estado de polarización. Y hago que Alice y Bob se separen. Bueno, si Alice, por ejemplo, mide la polarización y obtiene que su fotón, el fotón 1, está polarizado en X, el estado del sistema va a colapsar. Esto lo pueden pensar ustedes, va a colapsar a este estado. ¿Sí? Si estaba en este estado global y yo mido la polarización y obtengo polarización X, Alice mide la polarización y obtiene polarización X para el fotón 1, el estado global del sistema, por los postulados, va a colapsar a la proyección del estado global que yo tenía antes de medir sobre el subespacio asociado al autovalor que yo obtuve, ¿sí? En este caso, fíjense que en este estado global solamente aparece la polarización del fotón en X en este término. En este aparece la polarización en Y, que es perpendicular. O sea, no está en el subespacio asociado a X. Así que no es trivial lo que estoy diciendo, pero ustedes se van a poder convencer si lo piensan, y lo vamos a hacer bien más adelante, de que el estado va a colapsar a este que está acá, donde el 1 sobre raíz de 2 no está, para normalizar el estado a 1, ¿sí? Entonces fíjense que simplemente por el hecho de que Alice hizo una medición del fotón 1, o sea, sobre observables del fotón 1, el estado global colapsó a esto que está acá. O sea que el estado de fotón que tiene Bob ahora es distinto, ¿sí? Es este que está acá. Bueno, esto justamente introduce la idea de entrelazamiento. Acá, ¿qué es lo que está sucediendo? Las mediciones que hace un observador sobre una parte del sistema influencian el estado global del sistema, ¿sí? El estado de todas las partes. ¿Bien? Hay un entrelazamiento entre las distintas partes del sistema. En este caso tenemos dos partes, la parte 1 y 2. Y uno ya sabe que si Bob, luego de que Alice midió la polarización y obtuvo X, si Bob mide inmediatamente después de eso la polarización de su fotón, en este estado solamente hay probabilidad no nula de encontrar al fotón con polarización Y. O sea que Bob va a medir que el fotón está polarizado en la dirección Y. ¿Ok? Bueno, esto introduce la idea de un concepto fundamental, que es el entrelazamiento. Hay un paper histórico de Einstein, Podolsky y Rosen donde plantean esto en términos de momento lineal. Acá la primera pregunta o cuestión que uno puede tener no es la del paper, digamos, de Einstein, pero es si esto permite básicamente violar el principio de relatividad, y la respuesta es que no, porque fíjense que Bob no puede saber cuál es el estado de polarización de su fotón antes de medirlo, ¿sí? O sea, por más de que el estado esté colapsado a esto, Bob no lo sabe si no lo midió, ¿sí? Y la única forma de que Bob lo sepa es que Alice agarre y después de medir, lo llame por teléfono a Bob y le diga: che, Bob, yo medí la polarización, me dio X, o sea que el tuyo, como los dos conocíamos el estado inicial, el tuyo tiene que estar en Y.
Pero bueno, si Alice lo llama por teléfono a Bob, está usando un canal de comunicación, ¿sí?, clásico que no va a violar el principio de relatividad. O sea, acá no hay una cuestión de violación de que hay información que se puede transmitir con velocidad mayor a la de la luz, sin nada de esto, pero sí hay una idea central de la mecánica cuántica, que es que si yo conozco los estados individuales de las partes, no estoy conociendo el estado global del sistema. O dicho de otra forma, que para describir un sistema es relevante todo el estado global, ¿sí?, y no solamente el de una de las partes. Y bueno, algo de lo que mencioné en las consultas de hoy, en el paper este de Einstein, Podolsky y Rosen, se cuestiona justamente a la mecánica cuántica, que en ese momento estaba siendo propuesta, como teoría física de la naturaleza, porque justamente no cumple el principio de realismo local, ¿okay?, relacionado con este tema. Y bueno, en realidad la mecánica cuántica no cumple el principio de realismo local, pero es una teoría que describe bien la naturaleza, y vamos a ver más adelante que hay algunas desigualdades, se llaman desigualdades de Bell, que están relacionadas con todo este tema del que estoy hablando. Este es un primer pantallazo de entrelazamiento, me parecía que no costaba nada discutirlo con este ejercicio, pero ya lo vamos a ver un poco mejor y vamos incluso a cuantificar el entrelazamiento. Acá le pusimos un nombre, lo vemos a nivel cualitativo. Si no se puede escribir como un producto, el estado está entrelazado, pero hay cantidades que sirven para ponerle un número al entrelazamiento, para decir qué tan entrelazado está un estado. Hay estados que van a estar más entrelazados que otros, etc. Así que eso lo vamos a ver mejor más adelante en la materia. Bueno, el último tema que vamos a ver hoy, y en forma bastante acotada, porque le prometí que la clase hoy iba a ser corta, es un primer pantallazo al estudio de las simetrías de mecánica cuántica, ¿sí? En particular vamos a charlar un poco de los ejercicios 33, 34 y 35, que van a ver que son relativamente sencillos. Antes que este hay un ejercicio más que habla de producto tensorial, de un teorema bastante conocido que es el No Cloning Theorem de mecánica cuántica, el que seguramente Gastón les va a contar en algún momento. El viernes, cuando esté subido este video, vamos a publicar un post en la página hablando sobre este ejercicio. Me parece que es bastante divertido, así que si lo quieren mirar para el mismo viernes, así pueden después leer el post y entenderlo después de la clase, estaría muy bueno. Bueno, vamos a hablar de simetría. Sí, acá en la parte de simetrías, como es algo que se puede ver antes o después, pusimos qué significa que una transformación sea una simetría. Lo voy a escribir acá en el apunte, pero está puesto en las notas. Entonces esto sería 2,4. Simetrías. Y vamos a restringirnos a hablar de simetrías por ahora continuas, no discretas. Si más adelante tenemos tiempo y es relevante, lo vamos a hacer. Entonces vamos a decir que, vamos a ver la definición. Vamos a decir que U es o implementa una simetría del sistema físico, o es un operador de simetría, C deja invariante los productos internos, y se conmuta con el hamiltoniano del sistema. Si un operador de simetría va a tener que cumplir estas dos propiedades, va a tener que dejar los productos internos invariantes y dejar al hamiltoniano invariante, se dice, o sea, que conmute con el hamiltoniano. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver es las simetrías más sencillas que podemos encontrar para algunos sistemas. Vamos a ver el ejercicio 33A, ¿sí?, que nos dice demostrar que este operador, donde P es el momento lineal, el operador momento lineal, y D es una constante, es una simetría de la partícula libre unidimensional. Entonces esto es práctica 2, ejercicio 33A. Sí, me está diciendo que U
que es E a la menos IH barra D por P, es una simetría de la partícula libre en una dimensión, ¿sí? También lo va a hacer en 3 dimensiones si P es una de las componentes del momento. Y bueno, este operador ya lo vimos en clase, es el operador de traslación espacial, ¿sí? Que traslada en una distancia D a los estados. Vimos en particular que lo que hace es mover en una distancia D a los valores medios. Este operador, como P es un operador hermítico, es unitario. Entonces, deja invariante los productos internos. O sea, la primera condición acá está ok. Deja invariante los productos internos. La segunda condición es ver si conmuta con el hamiltoniano, ¿sí? El hamiltoniano de la partícula libre, acá entra cómo es el sistema, es P cuadrado sobre 2m. Y entonces U, que es una función analítica del momento lineal, va a conmutar con P cuadrado sobre 2m, que es otra función analítica del momento lineal. Si esto es trivial verlo. Simplemente lo que hay que hacer es hacer el desarrollo de la exponencial y fijar de que esto se reduce a una suma infinita de términos P a la n conmutados con P al cuadrado. Eso da trivialmente 0 para cada término, así que la suma es 0. O sea, por lo tanto, es cierto, ¿sí? O sea, es una simetría de la partícula libre. Esto lo que me está dando es una forma de representar las simetrías que tiene un sistema físico. Uno sabía que para la partícula libre, ¿sí? En el hamiltoniano básicamente no aparece el espacio, solamente aparece el momento. Así que hacer traslaciones espaciales no va a afectar al sistema, ¿sí? Bueno, dicho de una forma más precisa, que si yo hago transformaciones con este operador de los estados y de los operadores, los resultados que yo vea van a ser los mismos, ¿sí? Esto es algo similar a lo que veíamos al comienzo con el operador de traslación espacial. Y vamos a ver un poco más adelante. Aquí va a aparecer un poco resumido todo porque todavía no introdujimos demasiados operadores. No hablamos, por ejemplo, del operador momento angular, pero va a haber muchos sistemas que van a tener simetrías asociadas a rotaciones, cuyos generadores van a estar asociados al momento angular. Justamente de los generadores quiero hablar ahora, que está en el ejercicio siguiente. Si yo tengo una transformación que es una simetría continua, ¿sí? Continua es porque la puedo parametrizar con un parámetro S, que es real, ¿sí? Que no es una cosa discreta, de algún sistema. Básicamente lo que aparezca ahí en la exponencial se va a llamar generador, ¿ok? Eso va a ser lo que me permita básicamente ver ese elemento que ejecuta la transformación de simetría sobre el espacio de Hilbert, ¿sí? que en este caso está representado por un operador unitario, me lo va a permitir ver en un álgebra. O sea, vamos a ver más adelante que las transformaciones de simetría, estas U que escribimos acá, tienen una estructura matemática de grupo, son un grupo. Bueno, los generadores asociados a las simetrías continuas van a tener una estructura de álgebra y básicamente me van a dar una idea local de cómo es el grupo. Yo estudiando el álgebra voy a poder tener una idea local de cómo es el grupo de simetrías. Así que, bueno, fíjense que, por ejemplo, para el momento lineal, cuando escribíamos el operador de traslación, K era P, la simetría asociada a invariancia entre traslaciones era E a la I un número por P, y eso me está diciendo que justamente el operador que genera las traslaciones, las simetrías de traslación espacial o las traslaciones espaciales, es el operador momento lineal. Si ese es el generador del infinitesimal de la simetría, eso les tiene que razonar con cosas que ya vieron en mecánica clásica. De la misma relación de conmutación entre U y el hamiltoniano, porque es una simetría U, sale esta relación que aparece acá, que dice que el hamiltoniano conmuta con el generador.
¿Sí? Para una simetría continua, alcanza con ver que el generador ya conmuta con el hamiltoniano para ver que esto es una simetría. Y una cosa que quiero que vean, no la voy a escribir acá, pero usando lo que vieron en la clase pasada con Guille, esta ecuación para los valores de expectación de un observable, del ejercicio 27, van a poder demostrar que si K es el generador de una simetría infinitesimal, el valor de expectación de K es constante en el tiempo. ¿Sí? Va a estar asociado simplemente a que H con K es 0, lo vemos acá. H con K va a ser 0, acá A jugaría el papel de K, o sea que este término no va a estar. K no depende del tiempo explícitamente porque aparece en la exponencial y no dijimos que tenía dependencia temporal. Así que la derivada parcial del valor de expectación de K va a ser 0. En ese sentido, uno dice que K es una constante de movimiento, ¿sí? Porque el valor de expectación se mantiene constante en el tiempo. Y bueno, para las traslaciones espaciales, la constante de movimiento asociada a la invariancia entre traslaciones arbitrarias, que tiene, por ejemplo, la partícula libre, es el momento lineal. ¿Sí? El valor medio del momento lineal para una partícula libre se va a mantener constante en el tiempo. Acá solamente hablé, o sea, es un primer pantallazo, pero solamente hablé de simetrías continuas, en particular de simetrías que estoy representando usando operadores unitarios. Sí, usé operadores unitarios porque estoy pidiendo esta propiedad que tenemos acá al comienzo, que me dice que una simetría tiene que dejar invariantes los productos internos, y yo ya sabía que los operadores unitarios dejaban invariantes a los productos internos. ¿Okay? Entonces era natural buscar ahí. Pero va a haber ciertas simetrías importantes de la naturaleza que no van a poder representarse con operadores unitarios, sino que van a aparecer operadores que se llaman antiunitarios. ¿Sí? Básicamente tienen la misma propiedad que los unitarios, pero son antilineales, no son lineales. Y bueno, el operador, por ejemplo, de inversión temporal va a ser uno de ellos. Va a estar representado por un operador antiunitario. Hay un teorema muy importante que se llama teorema de Wigner, que dice que básicamente toda transformación de simetría se puede representar o con un operador unitario o con uno antiunitario. ¿Okay? Bueno, y antes de terminar con esto de simetrías, que es, como les dije, breve, veamos otra de las consecuencias importantes que tienen las simetrías. En este caso sobre la degeneración de los niveles de energía. Vamos a mirar el ejercicio 35. Básicamente, si yo tengo un estado de mi sistema, que es autoestado del hamiltoniano, con cierta energía, y un generador infinitesimal de simetría. Sí, de manera de que la exponencial de este operador por un parámetro va a ser un operador que conmute con el hamiltoniano y que me deje invariante a los productos internos. Bueno, básicamente si esto pasa, yo lo que voy a poder ver es que voy a poder construirme estados a partir de este que tengan la misma energía. O sea, la presencia de simetrías me va a estar hablando de una posible degeneración de los niveles de energía. Y vamos a ver cómo sale eso. Fíjense. Por el ejercicio anterior, que acá no hicimos prácticamente, pero que decía que prueben esto, si tenían una simetría y K era su generador infinitesimal, como G es un generador infinitesimal de la simetría, tiene que pasar que G con H sea 0. Esto es, voy a poner acá qué ejercicio es el A del 34. Es un resultado que van a ver que sale trivialmente. Entonces, fíjense que si sucede esto, cualquier función de G analítica va a conmutar con H. Bien, de manera que va a dar lo mismo si yo hago FG y H que si hago H con FG.
No importa que aplique primero. ¿Ok? Entonces, fíjense que si yo aplico el hamiltoniano a un estado que esté dado por esta forma, si agarro el estado inicial que tenía energía E y lo transformo con el generador infinitesimal de asimetría, me da otro estado. Si le aplico H a eso en principio no tendría por qué ser un número por el mismo vector, pero en este caso particular va a ser un número por el mismo vector, y eso se ve usando acá la relación de conmutación esta que vimos acá, o sea, invirtiendo el orden. Da lo mismo aplicar H primero y G después y F de G después que F de G primero y H después. Entonces acá uso que esto es un autoestado de la energía, y esta es una constante, así que la puedo sacar afuera. Si esto lo que me está diciendo es que F de G actuando sobre psi es un autoestado de H con energía E. Si psi tenía energía E, F de G actuando sobre psi, cuando G es el generador infinitesimal de cierta simetría, también tiene energía E. Entonces, como en general, a veces puede pasar que no, pero en general, este estado, el transformado por F de G de psi, va a ser distinto de psi, va a ser linealmente independiente en principio, podría no serlo en un caso particular, pero en general lo va a ser. La existencia de simetrías va a implicar un aumento de la degeneración de los niveles de energía. ¿Por qué? Porque tengo dos estados, bueno, más de dos estados, si tengo más generadores infinitesimales, tengo una cierta cantidad de estados que tienen la misma energía. Y más adelante, no sé con cuánto detalle lo vamos a llegar a ver, pero seguramente en física 4 vieron algo de esto, de que en el átomo de hidrógeno había degeneración, ¿sí?, en los niveles de energía. Bueno, vamos a ver básicamente cómo uno puede entender esa degeneración como proveniente de ciertas simetrías que aparecen en el átomo de hidrógeno, ¿sí? Una de las simetrías que aparecen en el átomo de hidrógeno es una simetría asociada a rotaciones, ¿sí?, en el espacio, y después aparece otra simetría también que está asociada a un generador que se conoce como el vector de Runge-Lenz, que es una simetría que probablemente hayan visto en mecánica clásica cuando estaban discutiendo problemas centrales, el potencial 1 sobre R, el átomo de hidrógeno. Así que vamos a ver probablemente en algún ejercicio cómo conectar justamente la degeneración que aparece en el átomo de hidrógeno, el hecho de que los niveles que en principio tendrían que depender de 3 números cuánticos, ¿sí?, de n, l y m, terminan dependiendo solamente de uno de ellos. Eso está asociado a otras simetrías que aparecen en el sistema, y que, como vemos acá, en principio implican degeneración de los niveles de energía. Así que bueno, con esto voy a terminar la clase de hoy para que no sea muy larga. Además, la clase de hoy de Gastón debería ser un poquito más larga porque bueno, el martes no pudo ver la teórica. Así que esto cierra, al menos en cuanto a los videos, la práctica de postulados. Acá queda un ejercicio que es opcional, por si les divierte verlo. Probablemente intentemos subir el verdadero o falso en PDF, porque tiene algunas cosas que quizás son complicadas. El primero es sencillo, pero los otros dos hay que usar algunas ideas. La parte B la van a discutir, no sé si en los mismos términos, pero algo van a discutir con Gastón hoy viernes, ya lo deben haber visto.
Y, y bueno, esto es toda la práctica 2 de postulados. Vamos a seguir con una de oscilador armónico la semana que viene, ¿sí? Donde vamos a estudiar un sistema simple, que es el oscilador armónico, de una forma bastante linda, que es algebraica. O sea, vamos a poder sacar el espectro del oscilador armónico de forma algebraica. A veces en algunos cursos de física 4 se da, pero bueno, en general no. Así que vamos a hacer esa resolución algebraica, y que además nos va a permitir introducir la idea de espacio de Fock, y que va a ser utilizable en toda la carrera para ustedes en diversos contextos. Así que bueno, con esto terminamos hoy y nos volvemos a ver entonces el martes. Hasta luego.